Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español donde 3 nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti. ¿Que eres un aprendiz de la lengua? Hoy vamos a hablar sobre si realmente puedes aprender español mientras tienes un laburo, un trabajo. ¿Se puede, no se puede? Como siempre, está a mi mano izquierda hoy mi popular amiga cofundadora de Words Across, la popular Vix. ¿Se puede, Vicky? Pero tan rápido, no puedo empezar así, necesito un warm-up, un calentamiento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo tranqui. Hoy con el popular Franco Espada, el señor detrás de cámara normalmente, ¿cómo estás? Bien. Y no, si trabajás tenés que dejar de aprender español inmediatamente o renunciar a tu trabajo. Creo que es mejor. Solo español. Sí. Esa es tu mejor. recomendación. Usar los ahorros. Sí, todos tus ahorros. Preferentemente en Words Across, ¿no? Eso, sobre todo. No, Claro. mentira. Pero, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Primero demos un poquito de contexto. Franco, tú tienes ahí la palabra. Bueno, en primer lugar, la realidad es que todos saben que aprender un idioma es una inversión de tiempo muy grande, ¿no? A raíz de esto se hizo viral en Reddit un post que lo vamos a dejar acá, un hilo de Reddit, en donde estaban hablando de si podés aprender español siendo empleado y acusando a quienes aprenden español de ser personas desempleadas. Obviamente esto es una exageración, Exacto. obvio, y por supuesto que se puede aprender español trabajando, si no, nadie... Pero requiere un esfuerzo grande y yo he visto personas haciendo ese esfuerzo. Recuerdo una estudiante que se tenía que ir en su hora del almuerzo al sótano donde tenían todas las cajas y se sentaba ahí como entre las cajas a hacer sus clases de español. O sea, es un esfuerzo grande, digo yo. Es importante. También, obviamente, creo que eso es importante, ¿no? La parte satírica, la parte de exageración, ¿no? De esto, pero no deja de ser verdad que, miren, se estima que un angloparlante necesita aproximadamente 600 a 750 horas para alcanzar competencia profesional en español. Competencia profesional ya. Eso a dice ese Franco. punto. Es el Uy, estudio, Franco. es el mismo estudio que posteamos hace 3 años, Vicky. No sé, ahora lo dudo. Es el mismo estudio que posteamos del Foreign Service de Estados Unidos, que lo citamos A cada rato, ¿no? a sé. cada rato. No, pero 750 horas, puede ser. Pero una competencia profesional. pero o sea, ¿qué es eso? No solo habla, quizás esto habla de input, bueno, hay muchas cosas, de output también. Lo cierto es que se necesitan muchas horas, porque 750 es un montón. Muchas. ¿no? Sí, y te diría que es hasta el mínimo. O sea, es como Sí. Bueno, lo mínimo. a ver, tenemos stories con estudiantes que tienen fácil entre 1.500, 2.000 horas de input, más 700 horas de output, más, Estudio de gramática. Sí, nada, es Sí. parte de su vida. También algo interesante, en estos días hablaba con un estudiante, teníamos una meeting, y él me decía, es que yo ya dejé de contar, porque ya es algo más de mi vida. O sea, ya no puedes dejar de ser parte de mi vida, ya simplemente pasa, es automático. Es interesante, ¿no? Y vos decís que entonces estas personas, y también en el ejemplo que lo da Vicky, una de las formas que encuentran es integrándolo dentro de la rutina. Creo Sin que duda. es interesante el ejemplo de Vicky porque hay algo que creo que lo dicen en Atomic Habits, ¿no? Lo de asociar Sí. hábitos, y en este caso esta chica asociaba, Lunch descanso con- de sí. almuerzo con aprender español. Y entonces encontraba ese ratito, ¿no? Como Sí. haciendo 2 cosas al mismo tiempo, tal vez un poco de multitasking. Hay que ver también si es lo ideal, pero estamos ya fuera de lo ideal, porque es como, ok, ¿qué es lo que podés hacer, no? ¿Dónde está ese rato que podés encontrar? Depende también de tu perfil, ¿no? Porque yo creo, sin duda, y estoy de acuerdo con ambos, creo que si consigues una forma de hacerlo parte de tu rutina, por lo menos como el gimnasio, ya es algo natural que vas a acumular horas de forma, o sea, gradual, ¿no? Pero también depende de tu perfil, porque es una realidad que así como tenemos muchos estudiantes que aprenden mientras laburan, ¿no? En su rato de lunch y tal, también tenemos muchos estudiantes que
por alguna razón, o son emprendedores que quizás ya tienen más tiempo, o son directamente retirados, ¿no? Que ese es un grueso también de nuestra clientela, porque obvio es más fácil cuando tienes todo el tiempo del mundo por delante. Pero a mí, como hablas de los perfiles de personas, yo soy el perfil que no puede multitask. Yo no puedo lavar los platos y estar escuchando un podcast o no sé, en otro idioma. No sé si hay más gente como yo o soy la única, Wow. pero a mí me cuesta el multitask y también, por lo menos para buscar el espacio del gimnasio, me cuesta también. Pero es otra cosa. Porque es que, digo, bueno, lo hago al final del día y a esa hora estoy agotada. Imagínate, para el gimnasio que no requiere mucho pensamiento, ahora para aprender un idioma, ¡ay, No. wow! Por eso digo, es un esfuerzo grande que hay que Es hacer. un esfuerzo grande y no es solo tiempo, Vicky. Mencionás algo interesante que es tiempo es una cosa, pero energía mental es otra. Y aprender un idioma te cuesta, te drena esa barrita de energía mental. Y muchas personas por ahí tienen el tiempo de aprender un idioma después del trabajo, pero estás agotado y encontrar esa fuerza de voluntad para decir, bueno, nada, me siento a tomar mi clase, me siento a escuchar mis videos de Comprehensible Input, me siento a estudiar gramática, requiere también de esa construcción del hábito y de la fuerza de voluntad. Vicky, vos, perdón, entonces decís que te tenés que enfocar 100% en lo que tenés enfrente. En el gym ahí. Sí. Sí. Sí, quizás puedo hacer gym con música. Ok, Eso wow. es el máximo de mi multitasking que Jodido llego. combo. Es que yo, te lo juro, o sea, no soy mucho de estar escuchando contenido mientras hago cosas, ni siquiera en el subte, como que en el subte voy con mis pensamientos. Wow. Pero me di cuenta que necesito cambiar eso. No puedo pasar tanto tiempo con Contigo mis misma. pensamientos y conmigo misma me estoy enloqueciendo. Entonces voy a empezar a escuchar más cosas que no sean mi voz mental. Es un buen punto. Yo soy como el opuesto porque mi esposa me dice como que yo no puedo estar sin ruido. Es verdad. Y bueno, no sé, puede ser. Pero ahí hay un tema interesante. Justamente hay una frase que muchas personas dicen en reviews o directamente cuando están escribiendo una opinión en YouTube o en las stories. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Digo, como cuestionamiento. Si eres madre... Sí, exacto. Eso iba a decir ajá. yo. Si quieres, puedes, pero si tienes hijos, ya no puedes. Claro. Ojo, cuestionable, porque, y me lo decían en la última story, que aprender un idioma es algo que requiere mucho tiempo, requiere muchísimo tiempo, porque el cerebro, bueno, obviamente es una máquina muy potente. Me encantó eso que dijo, por cierto, la vamos a dejar aquí, la story aquí abajo, pero toma tiempo en crear conexiones neuronales nuevas. Me parece interesante. Pero ahí, tiempo versus personas como madres, trabajadoras, pobre Vicky, ¿es realmente factible o es más un mito, una frase más motivacional, una cosa? O sea, yo creo que yo en mi situación actual, sí, se me complica más, pero si yo quisiera ir al gimnasio o si yo quisiera dedicarle al menos, no sé, 2 horas a la semana. No. 2 horas a la semana. A aprender un idioma, puedo hacerlo. Sí, se puede, pero bueno, requiere disciplina un montón y requiere tener esa motivación real que te impulse a decir, bueno, no, en vez de acostarme en el sofá a no sé, sufrir por dentro, voy a sentarme ponerme a hacer y me algo voy a productivo. poner... Sí, y sí, se puede, pero... Ahí hay que ponerle muchas ganas. Yo creo que el tiempo lo podés encontrar como todo en la vida, hay sacrificios, ¿no? Sí. O sea, todo tiene un costo de oportunidad. Hacer algo implica dejar de hacer otras cosas. Idealmente querés dejar de hacer algo no muy... Exacto, No es- quizás no no, es ver efectivo, machos sí. alfa en Claro. la noche, no ver la serie, Claro. sino estudiar o Exacto. irme al gimnasio, sí. Si estás dejando de lado el doom scrolling Ajá. y Netflix, Y yo no hago dumb scrolling. bien. Yo, bien, de ya verdad está. no tengo tiempo. Y la maternidad genera eso. Sí. No, eso es interesante porque es lo que tú dices, es un trade-off. Realmente yo creo que el tiempo depende de cómo lo inviertes. A mí me genera estrés estar perdiendo tiempo
Cuando lo hago sin querer me molesta, pero... ¿Te frustra? Sí. Pero sin duda hay formas, y creo que ahorita el mundo nos está ayudando a, si quieres, si realmente quieres, y creo que no es un mito, creo que es algo que es una frase profunda, pero que también te puede llevar a la introspección pensando en que, ¿cómo estoy usando mi tiempo? Y si realmente quiero hacer esto, ¿no? Quiero invertir mis horas, porque horas en tu vida. Quiero invertir mi vida en esto, es lo suficientemente valioso. Y bueno, si lo es. Ahora, ¿cuánto dirías tú, Juan, que debería invertir alguien a la semana? Alguien que tiene poco tiempo, que tiene trabajo, que tiene hijos, que el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo indispensable para poder aprender un idioma progresivamente? No decimos que en un año vas a ser fluido en español. Exacto. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Entender como que no es un proceso corto, tener como ser realista y saber que no es un sprint, que es un maratón. Pero Sacó la frase cliché. Y creo que lo importante es eso, generar un hábito y diría empezar en porciones pequeñas, quizás 2 horas semanales, 3 horas semanales, lo que también te dé tu rutina, cómo puedas alocar tu tiempo. La importancia, lo más importante es la consistencia desde mi punto de vista, sobre todo, ustedes saben que voy al nutricionista, hago dieta. Hace 5 minutos que, voy a cancelar el turno del nutricionista porque comí pizza. Detalles, pero eso sí lo aprendí de los hábitos alimenticios y gimnasio, que cuando tienes ya la rutina ya creada, es más fácil. Es mucho más fácil, ¿no? Pero tú ¿cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo necesita una persona laburadora? Tiene 3 hijos. Está ahí. No. Yo creo que ahí, con esa pregunta, me vuelvo a preguntar si realmente se puede, ¿no? Aprender español siendo una persona empleada full time, con hijos y otras responsabilidades. Porque creo que el tiempo lo puedes encontrar y creo que podés conseguir, no sé, 2 horas a la semana, 3 horas, 4 horas a la semana para comenzar a progresar. Pero yo creo que algo que pasa es que muchas veces ese progreso que vos estás haciendo es tan lento al poder dedicarle tan poco tiempo, es un progreso tan progresivo que no llegás a ver los resultados. Y creo que eso es lo que muchas veces genera frustración es un buen punto. Y termina generando que la gente abandone, ¿no? Y no es porque no le encuentren el tiempo para progresar, sino que no encuentran el tiempo para progresar lo suficientemente rápido para ver una diferencia en su español. Es que es tal cual el gimnasio. Porque uno empieza y... La experta en el gimnasio. Yo soy la experta en abandonar el gimnasio. Soy la experta en abandonarlo. Y es como no veo el progreso, es como, ya fue. Bueno, yo sí. Respecto a progreso y gimnasio... Estamos todos en la misma. Sí. Pero es un gran punto. Ahora hay el tema de Internet, ¿no? Porque quizás el Internet está generando esa falsa expectativa de tenemos tiempo para todo, o es más una herramienta que realmente hace que tengamos tiempo para todo. Porque pienso, yo consumo 2 horas en el tráfico diario cuando somos optimistas, y realmente si yo quisiera, pudiera usar 2 horas de mi tiempo al menos para escuchar cosas de forma pasiva, de alguna manera más accesible que nunca. En Words Across, tomar una clase dentro de 30 minutos. Tengo mi break de lunch o llevé a los niños a la escuela y bueno, tengo 1 hora en el bus, o tengo, no sé, a las 8 de la noche, justamente previo a dormir, tengo un espacicillo, puedo tomar clase en Internet. ¿Qué rol tiene? Es un facilitador 100%. Ahora me acuerdo de otro caso. Era un policía y veía clases desde el auto. Estoy segura que mientras... O sea, no patrullaba, no se movía, pero, no sé, mientras esperaba que alguien pasara ahí... Cometiera un delito. o alguien robara a alguien justo enfrente. Pero es eso. Es un acceso que antes no tenías. Cuando tenías que, como nosotros aprendimos el inglés, ir el sábado a la academia y pasar ahí tus 2 horas. No,
ahora es mucho más accesible y entonces sí hay más tiempo. No significa que hay tiempo para todo, pero sí se te hace más fácil distribuir tu tiempo. Yo voy a tirar la negativa. Estoy de acuerdo que el Internet es un facilitador y que es más fácil encontrar ese tiempo y complementar escuchando podcast desde tu auto o tomando clases desde tu auto, siempre que no estés manejando. Sí, importante. Obvio, importante. Pero nunca fue tan fácil compararse con otras personas. Y eso también es otra fuente de frustración. Sí. Está ahí. O sea, entras a Internet y hasta quizás somos culpables de eso, ¿no? Con las stories hasta cierto punto. Pero nunca fue tan fácil compararte con el progreso de otra persona. Y quizás, si vos estás aprendiendo, tomando un par de clases por semana, y de repente entras a Reddit, entras a Discord o a Instagram o lo que sea, y empezás a ver que hay personas que toman 5 clases por día o consumen 6 horas de input por día. No te sentís como que te estás quedando atrás, no te puedes sentir como, si no puedo hacer esto, mejor ni lo hago. Saben que esto lo charlamos una vez respecto a las comparaciones y creo que es relevante ahora. Compararse nunca es, o dejar de compararse nunca es fácil. Es nuestra naturaleza, pero tú te puedes comparar para generar ansiedad o para inspirarte, ¿no? Y yo creo que también depende mucho de cómo lo tomes tú, ¿no? Ok, pero estás como diciendo que yo activamente busco generar ansiedad comparándome. O sea, yo creo que es un proceso personal de muchos de nosotros. Todos nos hemos comparado alguna vez y es como una decisión, no es fácil, pero... Y también saber que no todo el mundo tiene la vida que uno tiene. O sea, saber que el que ves las 6 horas de clase probablemente no tiene el trabajo de las 8 horas, no tiene los hijos y entender las diferencias. O sea, como yo entiendo que, no sé, Juan se puede ir de fiesta el fin de semana y yo no, y todo bien. Y todo bien. Sí, pero no sé si todo el mundo está pendiente de todos esos factores, Vicky, en el momento que te comparas. Volviendo al tema del chip, no sé, ves al tipo, al físico-culturista mamadísimo y no estás pensando, pero él tiene todo el tiempo para Claro que sí, yo lo pienso para sentirme Seguro mejor. No tiene hijos. Miren todo el tiempo que tiene este señor. Chao. Lo odio. Bueno, muy bien, Vicky. Está varios niveles de salud mental arriba nuestro. Gracias. Muy zen. Pero creo que es bien interesante cómo se plantea uno mismo su posición, ¿no? respecto a él. Creo que el Internet es un gran aliado, también puede ser muy tóxico, o sea, en muchos ámbitos. Depende cómo lo uses, ¿no? Pero creo que es importante no generar esa toxicidad. Creo que con una rutina sólida y, de nuevo, constante, lo puedes lograr, incluso si tienes una vida muy, muy agitada, muy ocupada. Yo lo he visto. O sea, yo he tenido stories de gente que tiene hijos, que tiene trabajo, que son trabajos duros. Doctor, la comunidad de doctores en Worlds Across es grande. Sí. Y gente que literalmente, no, estoy saliendo de una cirugía, en una hora dentro a otra, pero, estoy. Entonces, yo creo que también depende de cómo distribuyas tu tiempo y la importancia que tenga el español o cualquier cosa que vayas a hacer en gimnasio. Voy a empezar mañana. Ya lo estaba pensando justo. No, es mentira. Yo no, mentira. Al final, este episodio fue solo un ad de Planet Fitness. O sea, una intervention para Vicky. Sí. Fue solo un gran ad de ir al gimnasio. Está cambiando mi forma de pensar. Quizás empiece el gimnasio, quizás no, pero bueno. Es importante. Ahora nos gustaría escucharlos a ustedes. Dejen en los comentarios cómo aprenden español. ¿Tienen trabajo? ¿Les ha costado? ¿Cómo lo lograron? Y si no tienen trabajo, también cuéntenos cuánto tiempo le han invertido, ¿no? Señores, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Chao. Chao.